será el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Señoras y señores, son las 8 de la mañana, comenzando casi el fin de semana. Eso es. Tenemos a Joel Ventura que nos trae una información de esta que nos deja un poquito en shock esta vez. Definitivo. Joel, buenos días. Buenos días. Contento de estar de nuevo aquí con ustedes Claro y que sí. agradecido por la oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes. Estábamos hablando ahora antes de empezar aquí, Juan Carlos, que ayer salió un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo titulado Niños y adolescentes se quedan sin su hospital psiquiátrico público. Esto no se tenía conocimiento de esto. Lo están sacando a relucir ellos. Ellos lo sacan ayer en un reportaje y ellos mencionan en el reportaje que no lo anunciaron. Llega la pandemia en marzo del año pasado, hacen el cierre, pero no lo mencionan. ¿Y qué hospital es este? Perdona, ¿dónde es? El hospital de Bayamón, psiquiátrico. El de Bayamón, ok. Sí. En el reportaje mencionan que era el único hospital psiquiátrico para menores de edad. Sí, pues yo no había escuchado. El único hospital psiquiátrico público para menores. Público. Que para personas que a lo mejor tienen plan médico, pues pueden entonces, privado, pueden entonces ir a otros lugares, pero dentro del reportaje presentan que la problemática de salud mental es tan grande que las personas con plan médico llegan a un hospital con la necesidad, pero no es que tienen acceso inmediato necesariamente porque están llenos. Correcto, sí. Aquí lo hemos discutido muchas veces de hecho, Abdiel en estos días nos estaba hablando de eso. Precisamente estábamos hablando de la escasez de adultos también, hospitales psiquiátricos y que lo que más que te dan son 30 días por el tema del plan médico. Sí, y eso fue parte del problema, según el reportaje. Ellos mencionan, el cierre fue provocado principalmente porque la compañía APS no pagaba las hospitalizaciones de pacientes que necesitaban estadías extendidas. Y es algo que se estaba hablando hace un tiempo atrás, que recuerdo en uno de los programas, estaba alguien llamando o escribiendo por WhatsApp diciendo, están cubriendo hasta 7 días las hospitalizaciones. Luego de 7 días se considera hospitalización extendida. Y tenía entonces el hospital y el gobierno de Puerto Rico 2 opciones. O darlo de alta antes de tiempo o mantenerlo y sufragar los gastos. Exacto. Y según el reportaje, esa de sufragar los gastos llevó a que no pudieran continuar. Wow. Sí, pero vamos a hablar para estar... Y esto es un servicio para mí de los esenciales. O sea, una familia que tenga problemas de salud mental en un adolescente, con uno de sus hijos. Es algo muy triste. O sea, y que tú no tienes los recursos económicos que tú vas a hacer. Tú necesitas un servicio del Estado para atender la salud mental de ese menor. Es algo triste, terrible, muy doloroso para un familiar porque, ¿verdad? Particularmente los adolescentes se ponen agresivos. Sí. Y manejar eso no está fácil, así que un abrazo solidario, siempre tengo que enviar un abrazo porque yo estuve, no sé, el psicopedagógico no es, ¿verdad? Esto es otra cosa, el de Bayamón. No, entiendo que no. Entiendo que el nombre es distinto, ¿no? Yo estuve un tiempo ahí y ver a padres cómo dejaban a sus niños allí es desgarrador. Sí, pues miren, para ponernos en contexto de la crisis de salud mental que hay en Puerto Rico, miren, los CDC de los Estados Unidos alertaron en noviembre del año pasado que la proporción de las visitas de los menores a unidades de salud mental en los Estados Unidos aumentó entre marzo, que fue cuando comenzó la cuarentena, y octubre del 2020. Ellos dicen que el aumento fue de 24% entre los niños de 5 a 11 años y de 31% entre los menores de 12 a 17 años, ¿verdad? Eso es en los Estados Unidos. Pero ahora miren esta data que es para pelos. En Puerto Rico, en el año fiscal 2015-2016, antes que comenzara todas las catástrofes, María, los terremotos, correcto, se reportaron 336 intentos de suicidio entre menores de edad. Estos son los que llamaban a la línea Paz de AMSCA. O sea, que quienes no
pudo ser mayor. Sí, pero estamos hablando de reportados, los datos que tenemos eran de 336. Ahora miren esto, del año fiscal 2019 al 2020 fueron 854 intentos de suicidios por menores, un aumento de 154%. Sí. Estamos hablando, para que nos pongamos en contexto. Ahora, la idea suicida o los intentos suicidas no es el único indicador de una salud mental, ¿verdad? Hay niños que están experimentando ahora el trastorno de pánico, ¿verdad? Están teniendo ataques de pánico. Niños que antes no experimentaban ansiedad, depresión, ahora estamos viendo casos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque cuando un niño sufre ansiedad, depresión, ADHD, a lo mejor está teniendo pesadillas por María, por el huracán. A lo mejor está teniendo flashback o pensamientos intrusos por los terremotos. O no se atreve a salir de su casa porque tiene miedo de contagiarse, y están en reportajes, hablan psiquiatras y hablan psicólogos diciendo, mira, estamos viendo niños que cada 5 minutos están usando sanitizer o alcohol. Y esto presenta un riesgo de que desarrollen un trastorno obsesivo compulsivo. Y estamos hablando de menores de edad. Dentro de las pocas opciones que tiene un menor, ¿verdad?, ante toda esta crisis que está enfrentando, y no hay acceso a servicios para su salud mental, las opciones que yo veo, por lo menos veo dos. Una, o medicarse con algún médico o psiquiatra. Pero ante la escasez también de estos servicios, la otra es la automedicación, que hemos hablado muchas veces aquí. Y muchos papás pueden pensar, ¿verdad? Cuando hablamos de medicación, primero queremos explicar qué es utilizar algún medicamento sin receta. Porque tengo mucha ansiedad. Y muchos papás pueden pensar, pero mi hijo no usa droga, mi hijo no bebe alcohol, mi hijo no fuma cigarrillos. Pero una forma de automedicación muy común que muchos papás a veces no se dan cuenta es que del botiquín de su casa cogen los medicamentos de papá o mamá y se automedican. O cosas que pasan por debajo del radar, los videojuegos, la pornografía. Aumentan la dopamina y hormonas, que es lo que hacen los medicamentos de igual forma. Y muchos papás a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Por falta de información, no es porque haya maldad en el proceso, pero a veces no estamos conscientes de la peligrosidad que puede haber en un menor de edad que está haciendo uso problemático de los videojuegos, de la pornografía, o una cosa que también está sucediendo lamentablemente, la automutilación. Jóvenes que se están cortando, a veces en áreas visibles como las manos, o en los muslos, para que nadie los vea y nadie se dé cuenta de que se están mutilando. Y una de las razones que reportan el por qué se están mutilando es porque están intentando interrumpir emociones fuertes que son insoportables. Y todas estas cosas lamentablemente se están dando. Llevamos un tiempo diciendo, no damos abasto los que tenemos práctica privada. Saben que aquí llevo un tiempo que primero comencé a tomar una lista de espera, pero ya a bastante tiempo ya cerré la lista de espera y no estoy tomando casos nuevos, y no soy el único. Vemos muchos profesionales de salud mental que no podemos tomar casos nuevos. Sí, sí. Y por eso entonces nuestro llamado a las personas a poder, primero al gobierno, a que pueda atender esta situación con lo del hospital, porque es necesario, no es un lujo. Para nada, en lo absoluto, es servicio básico primario, es salud mental del país. Y es triste porque esto, que sí es cierto, la razón por la que cierran, ¿verdad? Porque hubo una mala negociación y eso refleja una mala administración. Correcto, sí. Y o sea, que fue algo que se pudo haber evitado. Y yo estaba pensando que yo voy para 2 años, si Dios lo permite, aquí en Nueva Vida. Y desde antes de llegar aquí, personas como el doctor José Francisco Colón, Jennifer Jones y yo, estábamos en conjunto tratando de llegar a reporteros y distintos lugares, noticias, alertando. Estoy hablando desde el 2018, tratando de alertar sobre la crisis de salud mental, que en ese momento todavía no había sucedido ni de los terremotos,
ni el COVID. Ujú. Y tristemente es algo que lo que ha seguido es en deterioro. Si la misma asignación de fondos que se reparten para otras causas Ujú. se otorgaran para esta, que es una de las principales en el país, porque una persona de salud mental, esto pues lleva a veces hasta que los familiares ni trabajen porque están todo el tiempo vigilándolos y no hay dónde tenerlos. Ujú. No hay quien los cuide, no hay quien esté con ellos. Así que se multiplica, es una cadena, ¿no? Ujú. Sí, es un problema. Hace unas semanas atrás hablábamos de la crisis de salud mental para los adultos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y si papá y mamá, abuelo y tío tienen también dificultades, no tienen acceso para hacer estos servicios, se van a ver afectados los niños. Ujú. Exacto. Se van a ver afectados. Y me gustaría ir más allá, ¿verdad? Porque si esto es apremiante, también tampoco tenemos centros especializados, hospitales, para niños que están haciendo uso problemático de videojuegos, Ajá. para niños que están haciendo uso problemático de la pornografía. No hay centros especializados que puedan estar atendiendo esto, y esto son cosas que van en alza. Ujú. Lamentablemente el uso de la pornografía entre los menores cada vez lo están viendo como algo normal. Ujú. El uso de los videojuegos de forma problemática, ¿verdad? Porque en el caso de los videojuegos no estamos demonizándolo ni diciendo que son malos, pero la falta de límites Exacto. para los hijos, más si tú le sumas que no tienen unos límites adecuados y tienen otras problemáticas de depresión, ansiedad, el que ahora estuvieron tomando clases en línea y bajaron las notas o se quemaron. No sé si ustedes llegaron a escuchar que ahora hay algo que se menciona mucho, que es la fatiga por el Zoom. Ujú. Estar tanto tiempo en pantalla. Imagínense un niño que a lo mejor pasaba horas con los videojuegos en pantalla. Ahora está, ¿cuántas horas? Entre la escuela más los videojuegos, con esos píxeles. Ujú. Son cosas que deterioran Poco mental y física. 12 horas mínimo, prácticamente diarias. Pues tiene 7, 8 horas de escuela y los nenes le meten mano a 3 y 4 horas en el juego. Y más las tareas. Ujú. El tiempo que a lo mejor tengan que hacer tarea y le tome 1 o 2 horas. Ujú. Estamos hablando de cosas, problemas que lamentablemente no hay especialistas en Puerto Rico, y siempre uno de mis llamados es a los colegas profesionales, ya sean consejeros profesionales, psicólogos, trabajadores sociales clínicos, que puedan invertir o que puedan obtener a lo mejor alguien que pueda invertir en ellos, que se puedan preparar y especializar en tratamiento de adicción sexual, tratamiento especializado para los videojuegos, para niños que hagan uso problemático de los videojuegos. Ujú. Son cosas, entre otras cosas, pues son cosas que son profesionales que no tenemos suficientes en Puerto Rico. Ujú. Sí. Impresionante. Yo espero que este llamado que tú estás haciendo, Joel, Nueva Vida se une a este llamado, porque no habíamos escuchado de que el único hospital, ¿verdad?, de salud mental para menores de edad se haya cerrado desde marzo del año pasado. No ha sido noticia en ningún sitio, por lo menos no estábamos enterados. Y como un servicio esencial para miles de familias que tienen situaciones bien difíciles de salud mental con sus hijos, se convierte en eso, en un servicio básico de primera necesidad. Ujú. Y sabiendo que un sector de nuestro pueblo pues no tiene los recursos para costear asistencia de salud mental de manera privada, porque es costosa. De verdad que sacar a relucir esta información aquí te la agradezco, porque muchas veces, ¿verdad?, los políticos tienen el arte de venderse, de todos los partidos, de venderse como que están haciendo la gran diferencia a favor del país, y en muchas de las situaciones de necesidad básica lo pasan por alto. Ujú. Y no lo dicen o lo ocultan. La prensa, pues sabemos, como hemos dicho en otras ocasiones, se tarda demasiado en investigar, o simplemente hay áreas que ya no las mira, y que pues este tipo de información no llega a la gente. Es bueno también que los padres en las redes puedan empezar a narrar las historias tristemente de terror que puedan estar viviendo con hijos, con sobrinos, con familiares menores de edad, pasando unas vicisitudes en términos de la necesidad de salud mental de esos familiares
adolescentes y que como no hay ayuda, tienen que estar viviendo situaciones realmente difíciles. A veces no se justifica bajo ningún concepto, pero cuando vemos familias que terminaron amarrando a ese adolescente, aislándolo en un cuarto aparte, no se justifica, eso es un delito, eso nadie lo debe hacer. Pero ante la falta de servicios del Estado, muchos padres no tienen las herramientas de cómo bregar porque ellos también se desestabilizan emocionalmente con el problema. Tengo razón. Hay un caso que pueden encontrar en un documental, se llama Beth Thomas. Esta chica de que unos papás adoptan a ella y a su hermanito. Ella tenía aproximadamente como 3 años cuando la adoptan, el hermanito era un bebé menor que ella. Ella es peligrosa porque dice que quiere matar a su hermano. Wow. Y ellos, antes de poder lograr encontrar un lugar para hospitalizarla, esto es en los Estados Unidos, le ponen candado a su cuarto. Tienen que ponerle candado a la cocina para que los cuchillos no estuvieran accesibles. Y esas cosas, tristemente, hay veces que se pueden dar. No es de película nada más, o sea, esos casos son reales porque se ponen agresivos y agreden a sus padres y demás. Y aunque volvemos y repetimos, eso no lo auspiciamos, eso no debe ocurrir. Mi preocupación es qué va a pasar porque cada vez más son los casos de adolescentes. Los psicólogos no dan abastos, entonces el Estado tiene que hacer algo. Sí, yo creo que, como tú mencionabas ahorita, de que hay recursos que se invierten en otras áreas. Uno de los detalles que yo creo que por los que la salud mental a veces se pone en un segundo plano, es que a lo mejor es más fácil ver una herida física. Y es más fácil uno ver que una persona por el COVID está enferma físicamente. Y por otras razones. Pero la salud mental son heridas que físicamente nos afectan, pero no son visibles. A veces hasta que la persona viene y se autoagrede o agrede a otra persona, es que venimos a ver, espérate, esto es peligroso, tenemos que hacer algo urgentemente. No, de verdad que no hay forma de justificar que el Estado haya cerrado una facilidad hospitalaria, la única que tiene el país, para atender el problema de salud mental entre los adolescentes, que sabemos que viene en crecimiento y que de María para acá todo el mundo se ha afectado, todo el mundo, los adultos se han afectado. Imagínate un adolescente. Los adolescentes también se han afectado. Que a veces no lo manifiestan y entonces se desvían por conductas como pornografía y demás. Y entonces se duplica el problema. Definitivo. Otra de las áreas o formas de automedicarnos que pasa por debajo del radar es el comer compulsivamente. La anorexia. Son formas en las que como son más socialmente aceptables y es más fácil ver que si mi hijo está fumando, está utilizando alguna sustancia, es más fácil de verlo como peligroso, pero videojuegos, la automutilación si es que lo están escondiendo, la pornografía, son cosas que lamentablemente pasan por debajo del radar y hace falta que sigamos preparando, capacitando a los padres para poder cuidar mejor a nuestros hijos. Excelente. Definitivo. Joel, gracias por esta información. Sabemos, ¿verdad?, que a nivel profesional consistentemente lo dices, no tienes espacio para tristemente seguir atendiendo la necesidad, la demanda que hay de servicios, pero alguna información de la que tú a veces posteas en tus redes o en tu canal de YouTube. Sí, pueden buscarme en mi canal de YouTube, consejero Joel Ventura Hernández. Si tienen necesidad de algún servicio porque están pasando por depresión, ansiedad, pueden escribirme por mensaje de texto al 787-518-2357. La mejor forma de contactarme es por mensaje de texto. Y si me pueden escribir las razones, brevemente, si es por ansiedad, si es por depresión, trastorno de pánico o cualquier otra situación, trauma, para yo saber a qué profesional le puedo referir. Excelente. Excelente. Gracias, Joel. Muchas bendiciones. A ustedes.